Sí, estamos conmemorando el centenario 100. de la reforma universitaria. Hace 100 años que aconteció y bueno, por eso a veces la memoria es frágil. Algunos pueden saber de qué se trata, muchos otros no, y a veces se maneja el gran hito y hay que poner en sintonía qué cosa fue la reforma universitaria, porque Sí. incluso las propias palabras van cambiando de connotación. Hoy cuando se habla de reforma, la reforma a veces alude a reformas regresivas. Por ejemplo, en este momento hablar de reforma laboral es hablar de una reforma donde se pierden derechos conquistados. Cuando se habla de reforma del régimen previsional, es la pérdida de derechos que tienen trabajadores y trabajadoras pasivos, jubilados, jubiladas. Cuando en los últimos años se instaló el tema reforma del Estado, en general era una reforma de tipo regresiva que estimuló las privatizaciones. Digamos que la reforma en los últimos 30 años ha ido cambiando de connotación. La reforma hace 100 años tenía una connotación progresista. Por ejemplo, se hablaba de reforma agraria y eso estaba muy vinculado a democratizar el modelo productivo en el agro. Por ejemplo, ahí en las condiciones de reforma agraria se dio la creación de la Federación Agraria Argentina, que en aquellos tiempos levantaba una consigna que era la tierra para el que la trabaje. Uh-huh. Es decir, era un planteo de una reforma contra los derechos constituidos, era una reforma para ampliar derechos. Bueno, la reforma universitaria de 1918 se inscribe en ese clima. Hay que pensar que 1918 es un tiempo de cambios a nivel mundial. Está terminando la Primera Guerra Mundial. Digamos, es un momento de crisis mundial muy fuerte. Si uno piensa el siglo XX, hay que pensar en esas dos grandes guerras mundiales, la del 14-18 y la del 39-45, con las pérdidas de vidas muy fuertes, y esas dos guerras tuvieron que ver con cambios económicos, sociales, políticos, y el 18 venía precedido de la primera revolución socialista, la de 1917, que incluso en Rusia me refiero, y que significó empezar a hablar de socialismo. Digamos que el comienzo del siglo XX, en torno del año 18, se vivía un clima de cambios a escala mundial, de muchas expectativas esperanzadas, y la universidad que existía en la Argentina, era una universidad que venía de la época colonial. Una de las universidades tradicionales, históricas de la Argentina era la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba que estuvo muy vinculada al proceso del desarrollo colonial en la Argentina. Digamos que era una universidad de tipo conservadora. Hay que pensar en las que poblaban las aulas de la universidad, las élites políticas, sociales, económicas de la Argentina de esa época, incluso de la sociedad previa a la Argentina tal como la conocemos ahora, la Argentina que surge con la generación del 80, con la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para 1918, la universidad que existía en la Argentina, las pocas universidades que existían en la Argentina, la Universidad de Córdoba especialmente, era una universidad fuera de época, era una universidad conservadora, una universidad antigua, con un dominio casi dictatorial de las cátedras. Había un elitismo muy fuerte y por lo tanto hay un levantamiento estudiantil que gana la conciencia también de docentes y de lo que hoy llamamos la comunidad universitaria, y en junio
del 1918 se produce una gran revuelta que es lo que se conoce como reforma universitaria. Yo me animaría a decir que el programa de la reforma universitaria era democratizar la universidad y viabilizar el acceso a las aulas universitarias de los sectores sociales que para entonces estaban excluidos de la educación superior. Digamos que hay una demanda de sectores sociales que ya tenían peso en la Argentina. Piensen que en 1916 ya hay la primera elección democrática en la Argentina, bajo la ley Sáenz Peña. Claro, solo votando los hombres. No era tan democrática la Argentina de 1916, pero ya, digamos que se inicia el ciclo de gobiernos constitucionales con voto social masculino, y la universidad estaba fuera de ese cambio de época. Por eso creo que la reforma universitaria, que ahora conmemoramos el centenario, lo que fue una tremenda reivindicación de sectores populares, mayoritariamente hoy diríamos sectores medios, que pedían pista no solo para votar, no solo para gobernar en la Argentina, sino para ser beneficiarios del derecho a la educación superior, algo que estaba totalmente negado por una concepción elitista de los estudios superiores. Es importante recuperar la reforma universitaria en Córdoba, porque eso generó un movimiento, digamos, local, nacional, pero se proyectó de una manera casi sorpresiva en toda América Latina. Tiene dos grandes epicentros muy notorios, uno es en Perú y el otro es en Cuba. Es decir, que el impacto de la reforma universitaria cordobesa trascendió la Argentina y se proyectó a América Latina y el Caribe. Incluso muchos dicen, bueno, el antecedente de la reforma universitaria cordobesa desembarcado en Cuba es uno de los antecedentes remotos de la Revolución Cubana del 59, porque buena parte de la intelectualidad revolucionaria de izquierda cubana fue educada en esos parámetros que trajo aparejado la democratización de los estudios universitarios en Cuba, en el Caribe, en el conjunto de América Latina. Y en Perú el proceso está asociado al desarrollo de un movimiento muy innovador en la zona andina, como es el APRA, un partido de cuño socialdemócrata que generó en su seno corrientes revolucionarias, como uno de los primeros marxistas de América Latina, como fue Mariátegui, uno de los primeros pensadores intelectuales latinoamericanos que pensó al sujeto indígena como sujeto de las transformaciones sociales, un tema que estamos viendo recién ahora en nuestra región, y a propósito del gobierno boliviano, de la visibilización del sujeto indígena. O sea que conmemorar la reforma universitaria cordobesa de hace 100 años tiene que ver con cuestiones nacionales, con cuestiones regionales, con aspectos sociológicos, económicos, políticos, culturales, que generan un debate intelectual muy grande, incluso que animan a pensar si, así como en aquella época, y por influjo del clima de época, eso impactó para cambios en la universidad, bueno, si no hay que pensar en la universidad actual, los problemas de la universidad actual y qué estímulos se generan para un debate de la universidad necesaria en nuestro tiempo. Bueno, me dejó sin palabras. No, bueno, uno empieza lo escucha, se interioriza
y es una revolución. Revolución, el término revolución es cambio, ¿no? Porque cuando a veces la palabra revolución a algunas personas le hace escozor, ¿no? Y es nada más. Bueno, pero fíjese, cambio. claro, fíjese la Revolución de Mayo. Yo creo que es un Sí. tema recontra instalado entre nosotros, que en mayo de 1810 hubo una revolución. Nosotros en general lo identificamos con Argentina, pero la revolución de 1810 fue en el virreinato del Río de la Plata. Es la última institucionalidad territorial de la corona española en los territorios americanos. Digamos, 1776 se instala el virreinato, y la Revolución de Mayo, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, involucra al territorio actual de Uruguay, parte del territorio de Paraguay, de Bolivia, de Chile. Digamos que es una revuelta que tiene que ver con despegarse de la dominación colonial de la corona española en tiempo histórico, 1810, y a partir de ahí empieza toda una historia de flujos y reflujos, de cambios y retrocesos, hasta que se constituye lo que hoy conocemos como Argentina en 1880. Y la gente que habita el territorio va pidiendo pistas para ganar derechos. Por eso yo mencionaba que no se puede pensar la reforma universitaria del 18 sin pensar en la elección del 16, que supone un avance gigantesco en la forma de elección gobierno en la Argentina, aunque, y sobre todo dicho ahora, en el 2018, las mujeres no podían votar. Para que las mujeres voten hay que ir a la provincia de San Juan en 1926, bajo gobierno de Cantoni, y a nivel nacional hay que venirse al gobierno de Perón para generalizar el voto femenino en la Argentina. O sea, pensar cómo se abren espacios para los derechos, eso es una revolución. Una revolución es ganar en derechos. Por eso yo aclaraba que la palabra reforma ha ido cambiando de sentido con el tiempo. Y la palabra reforma hasta los años 70 tenía una connotación progresista, una connotación de incrementar el acceso a derechos de la población. Cuando se decía reforma tributaria, se pensaba en mejorar el régimen tributario para los que menos tienen. Y cuando uno mira el régimen tributario en la Argentina, es un régimen tributario regresivo. El IVA, por ejemplo, sí, que es el impuesto que más recauda, es un impuesto que castiga más a los sectores con menos recursos económicos. Entonces, cuando se habla de reforma tributaria, hoy no siempre quiere decir un cambio de tributos para que gane derechos la mayoría de la población. Entonces, la reforma universitaria tiene esa connotación progresista de ampliación de derechos, y bueno, creo que el debate actual también tiene que ver con resignificar las palabras, en todo caso recuperar el carácter progresista de la palabra reforma, y muy bien esto de asociar reforma con revolución, revolución cambio, Revolución de Mayo de 1810, pensar la necesidad de cambios revolucionarios, cambios que modifiquen la cultura. Muchas veces se dice que en los últimos años creció mucho en la Argentina una concepción individualista del sálvese quien pueda. Bueno, yo no dudaría en decir que hace falta una reforma, una revolución cultural en la Argentina que recupere criterios de solidaridad, con lo cual se han construido muchísimos derechos en la Argentina. Por eso la reforma nos tiene que convocar no solo a conmemorar lo que aconteció hace 100 años y que se proyectó en toda la región latinoamericana y caribeña, sino a pensar críticamente la realidad actual y pensar, bueno, muy bien,
la universidad pública en la Argentina, que es de libre acceso. La pregunta es, ¿realmente toda la sociedad tiene acceso a los estudios superiores? Bueno, formalmente sí, pero ¿cuántas condiciones hay para que cualquier habitante de nuestro país pueda tener acceso a la universidad? Es más, se ha abierto el debate en los últimos días a propósito de la salud, pero también de la educación, sobre estudiantes o habitantes de países vecinos, de la región, que están en la Argentina y que se atienden en los hospitales públicos o que acceden a los estudios superiores en la Argentina. Bueno, hay todo un debate que incluso va en contra del preámbulo de la Constitución y de la propia Constitución, de que este es un suelo que se ha generado, a veces se dice con orgullo, para con todo presencia, claro, para todo el que quiera habitar el suelo argentino, con inmigrantes de toda naturaleza, además de los pueblos originarios. Muchos de nosotros somos descendientes de procesos migratorios muy diversos, de distintos orígenes, pero bueno, es interesante que este tema se plantee, se discute, y quizás hay que habilitar un nuevo debate sobre la reforma universitaria, y nosotros en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, que surgió el año pasado, sí, aquí en Villa Mercedes, en la Universidad de San Luis, estamos proponiendo para el próximo 24 de mayo una jornada sobre debates contemporáneos en torno a la reforma universitaria, en este doble sentido, de conmemoración de aquello que fue y poniendo en discusión la universidad actual, siendo críticos con nuestras propias prácticas como docentes, con las prácticas estudiantiles, con el proceso de docencia, de investigación, de extensión, con cuál es la inserción de la universidad en la sociedad, cuán abierta está la universidad a las demandas de la sociedad, digamos, intentar ser coherentes con aquel acontecimiento centenario y poner de nuevo en discusión la universidad actual con las necesidades contemporáneas. Reivindicación de los sectores medios populares, dijo usted, de los beneficios al derecho de la educación superior. Y yo por ahí me quedo así como en un pensamiento, está todo bien en palabras, pero a veces cuando hay alguien que viene de algún sector más vulnerable, donde claro, la educación fue no tan profunda, y claro, llega a la universidad y hace un bache, un claro, océano, ¿no es cierto? No, pero mucho más claro. Pensemos en cómo están los ingresos populares en la Argentina. Gran parte de la sociedad argentina no tiene ingresos suficientes para un nivel de vida adecuado. Digamos, hoy no alcanza con tener trabajo para no ser pobre, y por lo tanto no solo alcanza con entrar a la universidad, hay que entrar a la universidad bien alimentado, hay que tener capacidad, digamos, hoy se entra a la universidad y hay que tener acceso, hay que tener un acceso, por ejemplo, a internet cotidiano, hay que estar adecuadamente alimentado, hay que tener acceso a bibliografía, acceso a bibliotecas. Digamos, hay que tener ciertas necesidades satisfechas para poder avanzar con una apropiación adecuada de los estudios superiores. Bueno, hoy hay una parte importante de la sociedad argentina, yo me animo a decir un 40%, la estadística oficial habla de 30% de pobreza, yo me animo a decir que el 40% de la población está impedida objetivamente de tener acceso a la universidad, más allá de que pueda haber alguna beca, o algún mecanismo que facilite ese acercamiento. Entonces la universalidad y la gratuidad está puesta en discusión. Mucho más incluso en esta época donde lo que avanzan son los estudios de posgrado, y los estudios de posgrado en general están vinculados a distintas formas de renta, y eso restringe y limita mucho más la capacidad de acceso
de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Cuando uno dice del 30 al 40% de la sociedad, no es un tema menor. Y si salimos de ese 30-40% empobrecido y ascendemos en niveles de ingresos, bueno, después hay una franja de 20 o 30% más que también puede tener dificultades de acceso económico a la universidad, y por lo tanto nos encontramos que nuevamente la universidad está sesgada a ciertos sectores con capacidad económica para poder participar. Y ni hablo de un tema muy caliente en esta coyuntura, que es el salario docente. Los propios salarios docentes, bueno, eso ha cambiado el tema del docente, y el docente se ha transformado crecientemente en un trabajador, y un trabajador donde los presupuestos públicos no alcanzan, la crisis fiscal deteriora los ingresos de los docentes universitarios, y no en vano estamos, como todos los comienzos de año, iniciando con conflicto sindical salarial el comienzo de la actividad educativa en la universidad. O sea que cuando uno plantea la reforma universitaria hace 100 años y la discusión contemporánea, también hay que involucrar el tema de la cuestión salarial de una masa de docentes que tampoco satisface sus necesidades, tal como ocurre con la mayoría de los trabajadores en la Argentina. Y convengamos que no es solo un problema nacional, sino que este es un tema que atraviesa la situación de la universidad pública en los países de la región latinoamericana y caribeña. Por eso es bueno pensar el impacto de la reforma universitaria de 1918 en toda la región, para que el debate actual también pueda impactar en la reestructuración, reforma o revolución de los estudios universitarios en toda la región. Es el 24 de mayo, ¿no es cierto? Esta actividad, ¿en dónde, horario y...? Es en la Facultad de Derecho, Económicas y Ciencias Sociales, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Vamos a funcionar con paneles, estamos invitando a docentes, investigadores de distintas universidades, en un intento que estamos haciendo desde Villa Mercedes por desarrollar una red de pensamiento crítico en la Argentina, y en la medida que podamos articular con docentes e investigadores de otros países vecinos de la región. Ya desde el Centro de Pensamiento Crítico venimos en un enlace con la Red de Estudios de la Economía Mundial, que tiene sede en la Universidad de Puebla, México. O sea que desde el interior de México y desde el interior de la Argentina, lo que estamos haciendo es una vinculación con intelectuales críticos del pensamiento económico, de la intelectualidad regional, y queremos hacer lo mismo en el ámbito universitario, y por lo tanto pretendemos que el 24 de mayo no solo sea una convocatoria a la Universidad Nacional de San Luis, estudiantes, docentes, a la comunidad, sino intentar que algunos otros docentes e investigadores que comparten el espíritu de pensamiento crítico con nosotros podamos desarrollar una red con epicentro en Villa Mercedes, y desde ahí proyectarnos en todo el país, y si da la posibilidad ir más allá a países vecinos para potenciar y profundizar el impacto de lo que viene de afuera sobre nosotros y de nosotros en el conjunto de la región.